El teatro. Origen, evolución e historia. Teatro es el dale qué del juego infantil, que puede convertirnos en superhéroes o princesas. El gusto por la imitación o el placer de la metamorfosis. Hay diversas miradas sobre su definición. Para Platón, en el siglo IV a.C., es la mimesis, o sea, la imitación directa. Para Aristóteles es acción. Y así podemos encontrar infinidad de definiciones, pero sencillamente podemos decir que hacer teatro es jugar. Si hacemos un recorrido histórico por el origen y evolución del teatro, podemos visualizar que el hombre, desde épocas muy tempranas, siempre jugó a hacer teatro. Y sí, sencillamente hacer teatro es jugar. Veamos por qué. El enfoque del trabajo consiste en dar a conocer la importancia y beneficio que genera el enseñar teatro en educación. A través de reconocer la evolución del teatro en el tiempo, identificar los géneros del teatro, reconocer los elementos de la estructura dramática, identificar las diferencias entre texto dramático y espectacular, reconocer los textos nacionales y jugar en sí a hacer teatro. Beneficio del teatro. La educación teatral es una herramienta válida para la conformación de un individuo libre e independiente, protagonista de su historia y su cultura, ya que permite investigar sobre sí mismo y sobre los otros, pensarse en contexto y descubrirse, explorar con otros y desde otros a través del juego de roles. Estas experiencias involucran pensamientos, sentimientos, el uso del cuerpo, de la voz, dando así la oportunidad de que cada cual se sorprenda a sí mismo y con sus propios hallazgos y sorprenda también a los demás. Por eso la importancia del teatro se funda en la sensibilización estética que produce, en el desarrollo de la capacidad de traducir en expresión aquello que se ve, incentivando el pensamiento interpretativo y crítico, en el trabajo con sí mismo y con los demás desde la aceptación y el respeto, las diferencias y la autodisciplina que generan estos aprendizajes cooperativos. En otras palabras, resumiendo, el teatro fortalece la creatividad, la imaginación, el juego, que es algo innato en el ser humano. Desarrolla las habilidades sociales porque me permite relacionarme con el otro, conocerlo, que me conozcan, genera empatía, genera confianza en sí mismo, se eleva la autoestima, promueve el trabajo en equipo, esencial hoy en día. Haciendo un poco de historia, encontramos que el teatro nace con el hombre, a la par del hombre primitivo. Cuando estos danzaban en honor al fuego, al sol, a la lluvia, en esa danza ya estaban ejerciendo movimientos del cuerpo. Cuando el hombre evoluciona y comienza a iniciar ritos religiosos, comienza a hacer representaciones rudimentarias, ya pintándose la cara, ya comenzaron a incorporar diversos elementos. En las culturas antiguas, por ejemplo, en China, Egipto, se incorporó la máscara. La máscara fue un elemento esencial, ya que era un teatro representado exclusivamente por hombres y si debían representar a una mujer, lo hacían todo a través de la máscara, que era el símbolo. También el hombre se inicia con lo que es la creencia en un dios, con la creación de mitos y leyendas, y ahí comienza a representar todas las creencias que tiene. El teatro romano, ya más avanzado en el tiempo, tuvo una preferencia por la comedia. La función era exclusivamente divertir. O sea, acá ya tenemos un género del teatro. Y en prevaleció el circo. Todo se daba a través de lo que es la función de un circo en sí. El teatro griego tenemos un teatro ya más avanzado, ya con una obra dialogada, una representación ante un público, un teatro ya escrito en verso o en prosa, y también tenemos la comedia como género, que esta consistía en una especie de sátira social y política. Había exageración en lo que se representaba, ya que el fin era divertir por medio de esa representación y que hacía una crítica en realidad
a la situación social y política de ese momento. En el teatro medieval encontramos que la mayoría de las manifestaciones teatrales se limitaron a representar episodios bíblicos y vida de santos. Por ejemplo, se da la farsa, el teatro cómico y profano medieval, que fueron adquiriendo mayor importancia. También se trata de un género menor del teatro, que ya vamos a ver. El fin era divertir a través de la ironía, de la vida conyugal, la crítica a los señores feudales, a los campesinos. Esta es una etapa teocentrista, por lo tanto todo se reflejaba a través de la religión. El teatro renacentista, que se centró en la figura del hombre y su realidad, empezó aquí una tendencia al cultismo, a las citas de autores clásicos y a utilizar elementos mitológicos. Y llegamos al siglo de oro. Entre el Renacimiento y el Barroco surgieron grandes genios de la literatura universal, como lo fue William Shakespeare en Inglaterra, el creador de la tragedia moderna e el intimismo. Escribió muchas obras, muchas tragedias y comedias, cuyos personajes eran representaciones de las pasiones humanas. Entre ellas ahora vemos cómo se representa esto. Por ejemplo, Hamlet, que representa la duda. Otelo, que representa los celos. El Rey Lear, que representa la debilidad. Romeo y Julieta, que representa el amor. Entre las comedias encontramos El Mercader de Venecia, Sueño de una noche de verano. Y llegamos al siglo XX. Teatro contemporáneo. Una verdadera revolución teatral, ya que aparece el director escénico. Acá se dan diversas corrientes del teatro, como fue el teatro cruel, el teatro absurdo, el teatro realista, que representa dramas de la sociedad contemporánea, desde lo social, con un perfil social y verdaderamente psicológico. Ya entrado el siglo XXI, el teatro romántico, que viene a representar los dramas, problemas amorosos, el patriotismo, el heroísmo. La figura más representativa fue Víctor Hugo, quien cultivó todos los géneros literarios y dramáticos. Y llegamos al teatro argentino. El teatro argentino se encuentran los primeros vestigios antes de la llegada de los españoles, se da con los indígenas y también se da con este uso de las máscaras y las pinturas corporales que estos destinaban para hacer ceremonias o ritos religiosos o de otra clase, de cierta índole. Durante la conquista y colonización se advierte el teatro en los misioneros para evangelizar a los indígenas y el teatro de entretenimiento hecho en escuelas y universidades jesuitas. En 1747, en honor al rey Fernando, ponen en escena 2 comedias de Calderón de la Barca y los indígenas cantaron una ópera. En 1783 se habilitó una casa de comedias, conocida como Teatro de la Ranchería, y su recaudación era destinada a los huérfanos. Acá ya tenemos un síntoma de que ya se viene la fundación de los grandes teatros, como sucedió aquí en la época de oro. Se da la primera fundación del teatro y después ya vienen otros. En esta época de oro que deslumbra con una obra nacional llamada Juan Moreira, que fue un boom entre los porteños, ya que deslumbró a todos los espectadores, en sí de todas las clases sociales. Después se da la llegada del sainete porteño y del grotesco criollo. El sainete porteño alcanza brillo propio con su índole picaresca, incorporando el habla popular y las costumbres de los arrabales de Madrid, que luego son adaptados al ambiente porteño. Esto se aporteña en el patio de los conventillos, exponiendo el contraste entre inmigrantes y criollos a través del lenguaje popular. Grotesco criollo, quien fue Pirandello, su máximo exponente, lo define al mismo como 2 caras de la risa y el llanto aplicada a una misma situación. En una obra que llegó en el 98, que fue Venecia, de Jorge Acame, se visualiza esto que define Pirandello, el grotesco como una representación de una obra que tiene 2 caras, por un lado el de la risa y por otro lado el del llanto. Una obra excelente. Bien, el género teatral. Como vimos hasta recién, cómo se fue dando la evolución del género a través del tiempo. Y bueno, encontramos la división, las obras mayores, que son la comedia,
el drama y la tragedia, como fue la comedia en el teatro griego, en el romano, que fue la más utilizada, la tragedia de William Shakespeare, y las menores, como fue el sainete, que llegó a la Argentina, la farsa, el entremés, la sátira, que a manera de exageración de las obras, la tragicomedia. El texto dramático. El texto dramático es un texto escrito de carácter literario dispuesto para una presentación en un escenario. Es el texto que los autores deben reinterpretar para llevar a cabo la obra. En cambio, el texto espectacular es el espectáculo producido por el director, los actores, escenógrafos, músicos, maquilladores, vestuaristas y el texto dramático en sí. Todos construyen sentido a través de un conjunto de signos para construir la poética. Esto se da, tenemos el texto dramático que van a reinterpretar los actores y tenemos la puesta en escena. En la puesta de escena se conjuga todo esto del vestuario, de los escenógrafos, de toda la producción que va a llevar la obra en sí. Estructura externa del texto dramático. Cuenta con 3 elementos: actos, escenas y cuadros. Los actos son las partes en que se divide la obra y que suelen indicar un cambio de situación, de temporalidad o de lugar. Se señala esta con la caída del telón. Las escenas, que es la división del acto determinada por la entrada y la salida de los personajes. Y los cuadros, que es la división del acto o escena determinado por el cambio de escenografía. ¿Cuál es la estructura interna del texto dramático? La estructura interna clásica de un texto dramático está dada por un inicio o introducción, que es donde se presentan los personajes, el lugar, o sea, es el principio de la acción. El desarrollo nudo, donde se inician los acontecimientos centrales, se complejiza la acción y se genera un conflicto. Y el desenlace o final, que es el momento en donde se resuelve ese conflicto. También encontramos aquí, por último, el clímax. Bien, tipo de juegos teatrales. Dijimos que, en un principio dijimos que hacer teatro es jugar. Entonces, en una clase, previo a lo que es una actuación, a llevar al alumno a lo que es a actuar, existen diferentes juegos que sirven para agilizar la memoria, para desinhibirse, para imaginar, para crear, para jugar en sí. Entonces encontramos juegos de observación y memoria para una práctica controlada del léxico, poner objetos sobre una mesa, cubrirlos, recordar o describir sus nombres. Juegos de deducción y lógica para practicar el pasado, coherencia en los relatos, dar el final de una historia para que los estudiantes la completen haciendo preguntas, técnicas de creatividad a la que podríamos sumar otras como dar el principio de una historia y que la completen y cambien. Esto se debe todo a lo que es la creatividad en sí, sacar toda la creatividad que tiene uno. Juegos con palabras, acá tenemos actividades orales y escritas que pueden ser palabras actuadas donde se tiene que actuar esa palabra, o sea, representar con el cuerpo el significado de esa palabra. O un dígalo con mímica, que puede ser representar el título de una película o de un cuento. Después tenemos el juego dramático en sí, que es lo que dijimos anteriormente. Previo a lo que es la actuación, encontramos juegos de expresión corporal, juegos de expresión oral, juegos desinhibitorios, de imaginación, que tienen pautas, porque para entrar en el juego hay que creer en el juego, hay que saber jugar. Las reglas deben ser sencillas y tiene que haber verdad en el juego. No es real, pero ha de ser auténtico. Para finalizar, decimos que hacer teatro es jugar. Esta es una afirmación que se encuentra en la más variada bibliografía disponible de teatro para trabajar en el aula. El desafío para los docentes consiste principalmente en poder aplicar todas estas técnicas que tiene el teatro y construir así las estrategias necesarias para desarrollarla frente a los alumnos. Es difícil jugar sin sentir el juego. No se puede enseñar a jugar sin jugar.
El docente de teatro debe jugar desde el momento que planifica su clase, desde que plantea qué enseñar y cómo lo hará, sin perder de vista que debe orientar al alumno hacia el gran juego que es actuar. Muchas veces encontramos que los niños crecen en un ámbito rodeado de tecnología, de la televisión, internet, las consolas de juego, y debemos entusiasmarlos a participar de una propuesta de teatro en la cual los alumnos van a utilizar su cuerpo como herramienta, donde van a entrar a jugar al desinhibirse. Desde que entra al aula el docente debe ser un gran jugador en el modo de presentarse y presentar la clase, como así también en cada actividad que lleve planificada, porque lo que es el niño en sí o el adolescente, el juego es innato en uno, es innato el juego en el ser humano. Sin embargo, hay que tener en cuenta muchas veces que uno no siempre tiene ganas de jugar y tampoco se puede exigir, pero sí tentarlo a formar parte de esa propuesta. Las obras escritas deben presentar al alumno como un juego en grupo. Por lo tanto, va a ser el docente el que va a conformar verdaderos equipos de trabajo, logrando un equilibrio, el mostrar a aquellos chicos desinhibidos con aquellos que más les cuesta expresarse. Y así cada alumno puede pasar por diferentes roles, como una experiencia de sus posibilidades de expresión. El alumno juega al teatro haciendo como si fuera, adquiriendo diferentes roles. Esto es hacer teatro. Como dijimos anteriormente, es jugar.